Hola hermoso Virgo, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot. Uso para ti durante esta semana un tarot espiritual que viene muy fuerte conectado, Virgo, a tus ángeles de la guarda. También, así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Oficialmente hemos entrado y ya pues estamos en el mes marzo. Virgo, bendiciones, lo mejor, felicidad para cada uno de ustedes. Y quiero darles las gracias por estar aquí, por el apoyo brindado a esta actividad. Te lo agradezco en tanto, Virgo. Y ahora vamos a ver qué es lo que te depara el destino ahora durante esta semana. Siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a ver todo absolutamente aquello que ocurre. La primera carta por ti, Virgo, aquí tenemos y abrimos tu lectura a través del 3 de bastos. La verdad es que empezamos durante esta semana a través de este poder activador sobre tu situación actual, sobre todo absolutamente aquello que pasa. Y la primera cosa que quiero decir a por ti, Virgo, es que puedo observar lo mucho que tú progresaste, visto de que cuando conectamos con el 3 de bastos, como te ocurre a ti, representa estar completamente como en base a esta, siento como una situación activadora, la que te hace ser una persona muy consciente de lo que tienes en el presente y de todo absolutamente aquello que tú vas a querer realizar en tu vida para el futuro. Porque en el momento cuando abrimos una lectura con el 3 de bastos, representa como que todo aquello que tú eliges en este momento, aquello que tú vas a empezar a hacer, te llevará de seguro a la abundancia, Virgo, a los resultados, a esa profunda e importante bendición. Éxito en tu labor, en tus actividades. Conectamos con una de las vibras que dice, eres una persona de éxito, atraes miradas, pero también esta carta dice, tú no desesperes, ¿ok? Cultiva la paciencia y no te vayas a precipitar, porque la condición única para que tú alcances justamente este éxito, esta gran abundancia, es que seas paciente y que calcules, así como te gusta a ti, el próximo paso. Es muy bueno para que tú entiendas de que es un tiempo adecuado en cual tienes que hacer estrategias. Siguiente carta por ti, Virgo, paje de espadas a continuación, y voy a sacarte otra carta más. Ya después pues voy a transmitir tus mensajes durante esta semana. ¡Wow! El mundo de los arcanos mayores. Hermoso, Virgo, la verdad es que entre tantos mensajes tan bellos, tan positivos, exactamente así como tú los pudiste escuchar, la verdad es que nunca me había podido imaginar de que el mundo podría salir a por ti tan rápido, porque hasta este punto lo tengo que reconocer, de todas las lecturas que yo hice hasta tu signo zodiacal, o sea que empecé con Aries y tú eres el sexto signo zodiacal, no sale el mundo, eres la única prácticamente persona, vibración extraordinaria que próximamente vas a estar completamente acompañado del mundo, en cuanto es una de las vibraciones que trae tantos símbolos y respuestas muy claras. El paje de espadas. Esta carta nos habla de una persona que tiene
una fuerte y de una importante actividad mental, porque aquí hablamos de una persona que es bastante clara, piensa desde una perspectiva más lógica. Y otra cosa, cuando Virgo, así como tú observas, tenemos la presencia en las lecturas a través del paje de espadas, también nos puede justamente presentar de que nos estén en ese momento como espiando, ¿ok? O que alguien observa tu trabajo, alguien te espía, alguien quiere saber más de ti, sueles ser una persona bastante misteriosa con tus cosas, ¿ok? En el avance que tú lo proyectas en este presente. Está claro de que cuando conectamos con el paje de espadas y nada más Virgo es suficiente para que tú veas a mirar con atención las múltiples mariposas que salen a través de esta gran imagen de color azul precioso. Es un azul así como preciosísimo, en cuanto significa de que empiezas justamente a manifestar cambios esenciales, muy importantes, a que Virgo tiene que prestar gran atención a diferentes informaciones que van a llegar directo a tu camino. Y una vez que tú vas a beneficiar de esas informaciones, ya rápidamente vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar para poder alcanzar al éxito de lo cual yo te hablé antes. El paje de espadas, respectivamente, muy probablemente vayas a tener que revisar con gran atención ciertos papeles, documentos, contratos, leerlos con gran atención. Es un momento en cual esas dos cartas te acompañan como dos energías que sirven con mucha claridad, Virgo, para tu progreso, para tu avance. Ya después tenemos aquí el mundo, así como lo había dicho antes, que trae una vibración poderosa que viene a ser una energía que se transmite y que es llena de símbolos espirituales. El mundo, Virgo, en primer lugar, habla de ti, ¿ok? Una persona que haya alcanzado a conectar con una situación de su presente al momento de gestionar las cosas a la perfección. Una persona muy talentosa, una persona con un gran magnetismo delante al público, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la sabiduría, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿ok? Prácticamente eso para ti, Virgo, es la vibración que dice: vas a tener la libertad completa para hacer aquello que tú más deseas, y no solamente va a ser esto, sino que tú lo verás hecho realidad, lo podrás ver cómo se hace realidad, cómo se transforma, cómo se manifiesta, porque eso por ti, Virgo, va a ser un tiempo de gran éxito, eso te lo prometo, ¿eh? Aquí hay un crecimiento, aquí hay un desarrollo muy importante. Tenemos al 5 de oros como siguiente vibración a por ti, Virgo. Ya después te lo digo qué es aquello que ocurre. Después otra carta más a por ti, 4 de oros como siguiente vibración. Los pentáculos traen una conexión muy grande, tanto como con tu signo zodiacal, incluso con signos de tierra como tú, Capricornio, Tauro, muy fuerte signo Virgo. Y esta última carta aquí la tenemos al 9 de bastos. 9 de bastos, hermoso Virgo. Podemos observar aquí, ya si sentiré la necesidad de tener que aclarar el 9 de bastos, no te preocupes porque lo voy a hacer. Pero así como podemos prácticamente observar,
del momento cuando conectamos y cuando llega en una lectura semanal, como te ocurre a ti, esa carta, que es la del 9 de bastos, vemos al interior de esta imagen una persona que sale exitosa de un tiempo bastante tormentoso, ¿ok? Porque todos estos bastos que tú los ves fueron como diferentes situaciones que vinieron, Virgo, hacia tu persona y tú tuviste que enfrentar, ¿ok? Como pegas, como algunos obstáculos, como ciertas dificultades en tu camino. Esta carta habla de creatividad, de aquello que tú vas a lograr crear en tu camino. Para algunos de ustedes muy probablemente nos pueda hablar de algún proyecto que tú traes en la mente. Una etapa que te ayuda a darte cuenta de que en realidad eres completamente preparado, ¿ok? Y otra cosa dice, nunca tienes que renunciar. Incluso muy probablemente esto sea también un periodo en cual para algunos de ustedes os podéis implicar más a actividades tipo de proteger a quienes más lo necesitan, a algunas organizaciones no lucrativas, algunas organizaciones caritativas, ¿okay? Obras de apoyo. Virgo necesita estar ahí en donde lo necesiten, ¿ok? En donde tú puedas considerar de que hay algo que tienes que curar, hay algo que tienes que reparar. 5 de oros, respectivamente, es una de las vibraciones que habla de manifestación real, cambios en cual tú vas a entrar, es una confirmación muy clara. Ya nada no va a ser igual a por ti, Virgo. Esta carta lo habla, lo dice con muchísima claridad. Eliminas de tu mente, de tu cuerpo, esos miedos respectivamente con lo que tú hayas podido tener respectivamente al dinero, al tiempo. Y aquí se ve como que empiezas... porque en el 5 de oros siento con muchísima claridad de que para Virgo ciertas problemáticas con cual tú te habías enfrentado en el pasado, al fin con esta vibración logras a resolver, ¿ok? Estas circunstancias, esas situaciones, esas vibraciones, ¿ok? Respectivamente a todo lo que se pudiese conectar. Al fin los eliminas y aquí se ve como que gestionas mucho mejor, sigues viendo las cosas con mayor claridad posible, incluso para apoyar a quienes realmente incluso necesitan, ¿ok? Hacer algunas obras de caridad, ayudar, sostener. Eso es muy bueno a por ti, Virgo, porque sabemos de que tú eres de las personas que a ti te gusta siempre estar ahí para quienes lo necesitan, ¿ok? Virgo siempre es muy abierto hacia la humanidad, hacia el apoyo humanitario y hacia lo que realmente puede que te haga manifestar esta vibración tan esencial. Son momentos muy importantes en cual tú actúas, ¿ok? Momentos en cual tú vas a saber gestionar, te vas a organizar con lo que ya tienes en este presente, porque tú entiendes, Virgo, perfectamente bien de que todo es casi relativo, ¿ok? Incluso con algo que se pudiese conectar a tus propias finanzas. Vamos a ver ahora a través del oráculo para ti, Virgo, de lo divino femenino. Ahora, si tú quieres, escribe las palabras del poder aquí mismo en la sección de los comentarios. Si no, toma un papel, un lápiz. Lo más importante es que tú lo sepas y que vayas a conectar durante esta semana con tus palabras del poder, que realmente te ayudan y que sostienen
realmente todo tu proceso de esta semana. Empezamos con Yemaya, que es la diosa de todo lo que fluye, palabras del poder. Soy un océano de energía creativa, doy vida a lo que existe en mi interior. ¿Okay? Observa nada más aquí todo un océano, hay mucha agua alrededor, eso representa de que hay mucha emoción, hay mucha creatividad. Rita de Casia, la padrona de las causas imposibles. Soy milagrosa, mis oraciones crean poderosos canales de posibilidad. Soy milagrosa, mis oraciones crean poderosos canales de posibilidad. Rita de Casia. Wow, querido Virgo, así como lo podemos observar. Rita de Casia, la padrona de las causas imposibles, ¿ok? Para ella nada es imposible. Ya vamos, Virgo, ahora a través del oráculo de la manifestación de la luna, vibración poderosa a través con todo el poder en esencia, con todo absolutamente aquello que tú necesitas en este momento manifestar en tu camino durante esta semana, querido Virgo. Vamos a ver. Te lo agradezco, como siempre, por estar aquí. Te agradezco por tu presencia, también de que haces parte de mi vida y que me ayudas a poder cumplir con esta misión. Gracias, Virgo. Vamos a ver. Luna llena en signo Aries. Okay, aquí tenemos cuando llega el signo Aries, elemento fuego regido por Marte, significa de que algo fuerte pasa en tu propia vida, ¿ok? Acontecimientos, cambios, poder, manifestación, ¿ok? Que hace para que se eleve tus emociones, ¿ok? Aries, él es el que inicia, el iniciador, el líder, el que dice, sí, se puede hacer esta cosa. Aquí tenemos otra carta que conecta con Aries, que habla de tus sentimientos, ¿ok? Es muy importante a que Virgo preste gran atención a sus sentimientos, a las circunstancias, a las cosas que tú necesitas integrar a tu propia vida y a los sentimientos. Eso significa de que porque la verdad se encuentra en aquella posición en cual tú sientes más. Acuario te dice de que hay que reflexionar más sobre tus prioridades, sobre aquello que tú tal vez quieres manifestar en tu camino a partir de ahora, a tomarte el tiempo, el espacio necesario, Virgo. Y Sagitario, con la luna en Sagitario, te dice prácticamente también siempre es esencial y a la vez tan necesario para que también practiquemos la gratitud, ¿okay? Reconocimiento por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que nos rodea. Sé reconocido, Virgo, por el aire que tú lo respiras, porque te levantaste esta mañana, porque abriste los ojos, porque caminas, porque tomaste un vaso de agua, porque te tomaste un té, que comiste algo bueno, rico. Es muy bueno para que vayas a practicar, sobre todo durante esta semana. Hermoso Virgo, he llegado al final de esta lectura de esta semana. Si te ha gustado, dale un like. Comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Virgo.